a conversar un poco sobre este tema relacionado con el proyecto de presupuesto que ha presentado el presidente Biden y lo que está pasando en Washington. Vamos a saludar a nuestro invitado. Está con nosotros el congresista republicano de la Florida, Mario Díaz Valar. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en De Mañana con Americano. Muchísimas gracias, Yoli. Es un privilegio poder participar con usted. Congresista, comencemos con me imagino que es muy extenso y grande, ¿no? Pero siempre se sacan como las cosas más importantes. El proyecto de presupuesto que presentaba ayer el presidente, que entre otras cosas dice que le va a dar dinero a la policía, que va a reducir un poco la deuda, pero también allí se prevé un aumento significativo de los impuestos que dice que pagan los ricos. ¿Usted cómo ve lo que se ha presentado hasta ahora? Sí, yo todavía lo estoy analizando porque es muy extenso, ¿no? Pero hasta ahora yo creo que lo más importante que he visto es, primero, dos cosas, que es demasiado pocos fondos para la defensa nacional de los Estados Unidos. Sabemos que la situación mundial es muy peligrosa. Y demasiado dinero para otras cosas que yo creo que van a ayudar a hacer peor, crear peor una situación de inflación, del precio de la gasolina, del precio de la comida, etcétera. Así que demasiado dinero en una parte, demasiado poco en otra parte. Todavía estoy revisando los detalles. Y la cuestión de los impuestos, siempre sabemos lo siguiente, que cuando se habla de aumentar impuestos, y se dice que se van a aumentar los impuestos a otras personas, pero no a uno, eso siempre a mí me preocupa, porque usualmente los que pagan los impuestos, los que pagan los platos rotos, es la clase media. Así que me preocupa eso. Y por último, no tiene ningún tipo de solución, a pesar de que hay soluciones muy grandes, muy positivas, que funcionarían para el alto precio de la gasolina, de la energía doméstica, que no solamente es un tema económico, pero también un tema de seguridad nacional. Así que un presupuesto demasiado, realmente no muy positivo, pero está comenzando el proceso ahora. Sí, y quería que justamente nos hablara también de ese tema de la inflación y del alto costo de la comida. O sea, es lo básico y fundamental. La gente necesita energía, agua, comida para vivir y ya los ciudadanos no tienen cómo pagarlo. ¿Qué consecuencias trae esto y qué proponen ustedes para tratar de por lo menos frenar de alguna manera? Totalmente de acuerdo. Es que no podemos pagar la política fracasada de la izquierda del Partido Demócrata. Desafortunadamente, eso es lo que estamos sufriendo. La inflación, el costo de la comida, etcétera, se basa en gran parte en el costo de la energía. Y esto es lo triste. En los Estados Unidos tenemos petróleo, gas natural, tenemos muchísimo petróleo, gas natural en los Estados Unidos, pero este presidente, y eso por cierto lo prometió en la campaña, hay que decirlo, él dijo que él iba básicamente a parar el desarrollo de la energía doméstica de los Estados Unidos, del petróleo y del gas natural. Y estamos viendo las consecuencias de esa política. Se hizo por decreto el primer día. Básicamente le declaró guerra a la producción doméstica de gas y petróleo, a pesar de que lo tenemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos estado importando más petróleo de lugares como Rusia, y vimos el incremento del petróleo importado de Rusia por la política del presidente Biden. Él tiene que cambiar esa política para producir la energía aquí domésticamente, crearía millones de empleos norteamericanos, crearía riqueza aquí en los Estados Unidos, por cierto, y también en Canadá y en México. Ayudaría a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también le podríamos exportar mucho más gas a esos países que ahora en Europa que dependen de gas ruso. O sea, que no lo está haciendo es algo realmente insólito, no se puede entender, y eso es por las promesas que él le ha hecho a la extrema izquierda de esta nación, pero estamos viendo que está haciendo muchísimo daño, no solamente aquí, a todos los que consumimos energía y el resto de las cosas que dependen de energía, pero también le está haciendo mucho daño a nuestros aliados a través del mundo. Pero usted mencionaba una palabra clave, congresista, porque hay unas acciones que hace el Ejecutivo por decreto y, de hecho, cuando se suspendió la construcción del oleoducto que hubiera podido aliviar un poco la situación, se estaba contemplando legislación como para establecer que no se cambiaran tan abruptamente este tipo de políticas. ¿Usted cree que en el Congreso se pueda lograr algo de eso en este momento o no?
Tenemos legislación para de nuevo terminar oleoducto y otras cosas así, pero desafortunadamente la mayoría en la Cámara y el Senado está controlado por el Partido Demócrata, que son los que han creado esta crisis, este problema. Esta crisis de la inflación, del alto costo de la gasolina, son problemas creados por la política de este presidente y la mayoría demócrata en la Cámara del Senado. Si tenemos un cambio de la mayoría en estas próximas elecciones, podemos tratar de presionar a este presidente a tomar medidas lógicas, razonables, para, de nuevo, ayudar a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ayudar a nuestros aliados y también crear empleos aquí y reducir la inflación y el costo de la energía. Eso requiere que haya un cambio de liderazgo y eso requiere que las personas salgan a votar y que básicamente podamos despedir a la señora Nancy Pelosi como presidente de la Cámara, al señor Schumer, del presidente del Senado, o sea, el líder de la mayoría del Senado. Eso haría que pudiéramos ahora comenzar a presionar a este presidente a cambiar su postura, su posición, en vez de una posición que ha creado esta crisis de inflación, de alto costo de la gasolina, cambiar eso, pero hace falta de nuevo que cambie el liderazgo en la Cámara y el Senado. Sí, pero eso es poco probable, congresista, ¿no? Porque a pesar de todas las cosas que han estado ocurriendo a nivel de la economía, se hubieran podido rectificar algunas políticas y no lo han hecho con la presentación del presupuesto que está haciendo ahora. Incluso algunas personas que son moderadas o más bien hacia el lado demócrata están indicando que eso no va a ayudar para nada a la economía. ¿Y usted cree que al fin, en algún momento en Washington, se pueda aprobar un proyecto de presupuesto para hacer las cosas como antes? Porque hay unos colegas suyos que incluso estaban promoviendo eso, ¿no? Una enmienda para que sea obligatorio balancear el presupuesto a nivel federal. Nosotros vamos a presentar esas enmiendas, vamos a tratar de presentar esas enmiendas, los demócratas van a tratar de parar hasta que podamos presentar las enmiendas, pero vamos a hacerlo, pero la pregunta es si vamos a tener los votos, y por eso aquí este es el tema primordial. Las elecciones tienen consecuencias. Esta crisis y estas múltiples crisis han sido creadas por el Partido Demócrata, que controla todo en Washington, y el presidente Biden del Partido Demócrata. Si hay un cambio, por ejemplo, si los republicanos ganamos la Cámara y el Senado, podemos comenzar a presionar a este presidente de una forma muy seria y tratando de buscar siempre el apoyo del pueblo norteamericano para cambiar estas políticas que han creado la inflación, que han creado el alto costo de la gasolina, de la comida, etcétera. Requiere cambio aquí en Washington y para eso requiere que los votantes salgan masivamente a votar y a cambiar esta política que ha creado la crisis y si Dios quiere eso es lo que va a pasar en menos de un año. Ahora, congresista, adicionalmente de la crisis con los alimentos, con la energía, veíamos que incluso el propio presidente Biden afirmaba que la escasez de alimentos va a ser real. Haciendo referencia a las sanciones que está aplicando Occidente a Rusia, decía que incluso podían llegar a este país. ¿Cómo ve usted esto? Porque de alguna manera una persona que vive, no sé, en Ohio, jamás ha vivido una escasez de alimentos. Quizás nosotros con todo el tema latinoamericano de alguna manera lo sabemos manejar, pero ¿usted cree que de verdad se puede avecinar una escasez de alimentos y qué se puede hacer a través del Congreso y el propio Ejecutivo para evitar que lleguemos a ese punto? ¿Se están ya buscando las vías de conseguir esos alimentos e insumos de otra manera? Gracias a Dios, los Estados Unidos produce alimentos y producimos alimentos para exportar esos alimentos a través del mundo. Ese no es el caso en otras partes del mundo. Así que, con tal de que este presidente y el Partido Demócrata no destruyan las vías de producir alimentos domésticamente, o sea, que no hagan con los alimentos lo que hicieron con la energía, porque tenemos energía, pero han destruido la posibilidad de crear esa energía domésticamente. Con tal de que los demócratas no hagan eso, aquí no debe haber ningún tipo de escasez de alimentos. Ahora hemos visto, algunos ya hemos visto tiendas, supermercados que no tienen las cosas que esperamos que tengan en los Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con la guerra en Ucrania. Eso no tiene nada que ver con otras cosas que no sea la política de la izquierda. El socialismo crea la escasez. El socialismo crea la inflación. Eso lo hemos visto en todos los países latinoamericanos donde han tratado y han implementado algún tipo de socialismo y no nos debe sorprender, por lo tanto,
de cuando lo tratan de hacer aquí, que tengan el mismo resultado, y por eso hay que luchar en contra del socialismo, en contra de estos que quieren controlar nuestras vidas, en contra de la izquierda que ahora está controlando el Partido Demócrata. A propósito de la guerra en Ucrania, ¿cuál es su opinión de cómo se está manejando la situación, congresista? Hemos visto que Europa se ha galvanizado, se ha unificado en una forma que no hemos visto en mucho tiempo. ¿Por qué? Por el temor que le tienen de pronto a Putin, un temor que tenían que tener antes, pero que no lo entendían. Y los Estados Unidos han estado siguiendo el liderazgo de Europa, y eso, yo creo que el liderazgo de Europa ha sido bastante positivo. Desafortunadamente, el que debería estar siendo el líder no es Europa, es los Estados Unidos. Hemos visto que los Estados Unidos han implementado las mismas políticas, pero después que Europa las implementó primero. Los Estados Unidos debería ser el líder. Cuando los Estados Unidos es el líder, el mundo y los Estados Unidos están en una situación de mucha más seguridad y prosperidad. Así que yo no me gusta criticar al presidente de los Estados Unidos en temas así, pero tengo que admitirlo, que no está siendo líder, que el presidente Biden está siguiendo, está reaccionando, parece que le tiene temor al señor Putin, cuando debería ser el señor Putin que le tiene temor a los Estados Unidos y a nuestros aliados. Sí, incluso veíamos algunas contradicciones por parte del presidente Joe Biden cuando, por ejemplo, se refería a las sanciones, que estas no están para disuadir, pero el Departamento de Estado y su propia vocera de la Casa Blanca aseguraba que sí. Hemos visto estas declaraciones que de alguna manera han tenido que ser recogidas por parte de la Casa Blanca sobre si él debe permanecer en el poder o no, pero esto no es una política de Estado. De alguna manera, esos ruidos en las declaraciones del presidente también merman su liderazgo mundial. No, sin duda, y crean confusión, y esa confusión es peligrosa porque los gangsters a través del mundo ven a ese tipo de confusión como debilidad, y entonces toman posiciones y actúan en formas muy peligrosas para los Estados Unidos y para todo el mundo. Lo vemos en Ucrania. Vimos la catástrofe de Afganistán, por ejemplo, que yo creo que eso fue una de las razones que Putin dijo, los Estados Unidos es muy débil y por lo tanto tengo la luz verde para hacerlo. La debilidad de los Estados Unidos es peligrosa. De nuevo, el socialismo y la debilidad, pero el socialismo, el izquierdismo esto de extremo, crea la inflación, crea el alto costo de la comida, lo ha hecho a través de la historia. Lo sabemos muy bien en Latinoamérica y vemos los resultados cuando lo tratan de hacer aquí en los Estados Unidos, y la debilidad y la confusión que existe dentro de la Casa Blanca, yo creo que también crea muchos peligros, no solamente para los Estados Unidos, para todos nuestros aliados, y lo estamos viendo de una forma muy dramática ahora, lo que está ocurriendo en Europa por la actitud de Putin, que obviamente detectó confusión y debilidad de parte del presidente de los Estados Unidos. Pero no hay que irse a Europa, congresista, porque hay un reporte que salió publicado que señala que los rusos al parecer estaban detrás de una serie de disturbios que se produjeron en la capital colombiana, en Bogotá. De hecho, informes de la CIA y de la DEA. Colombia tiene elecciones ahora en mayo y hay preocupación al respecto. ¿Estados Unidos también tiene descuidado un poco a la América Latina? O peor, no solamente descuidado, o descuidado o hasta peor que eso, o tomando decisiones peligrosas para Latinoamérica. Colombia es la joya, ¿no?, de nuestro hemisferio. Esas elecciones nos deben de preocupar a todos, porque si Colombia cae en manos del socialismo, de la extrema izquierda, entonces no solamente que eso sería obviamente peligroso para Colombia, pero para todo el hemisferio y para los Estados Unidos. Y yo no he visto liderazgo de parte de los Estados Unidos hablando de ese tema, explicando ese tema, tratando de ayudar que en Colombia la extrema izquierda, los que tienen que determinar su futuro son los colombianos, obviamente, pero yo creo que sería positivo que los Estados Unidos explicara cuáles son las consecuencias si eso ocurriera en Colombia. Si Colombia cayera en las manos de la extrema izquierda, de nuevo, siendo la joya de este hemisferio, sería realmente altamente peligroso para el hemisferio, obviamente para los colombianos y hasta también para los Estados Unidos. Pero la presencia rusa, que los rusos están también tratando de desestabilizar, porque ya sabemos, no es un secreto que están en Venezuela, están en Nicaragua y tienen su alianza con Cuba, pero ahora también están causando problemas en Colombia.
En Colombia y también tiene la situación en Venezuela. Usted habla de Rusia y es verdad que hay que mencionar Rusia y ahí están, tienen una actitud mucho más agresiva la que han tenido en el pasado, pero también China tiene una presencia muy grande, hasta Irán tiene una presencia muy peligrosa en este hemisferio, pero estos son los tres países los cuales están negociando hoy en día con los Estados Unidos. No negociando con los Estados Unidos, son los voceros de los Estados Unidos en esas negociaciones con Irán, son China y Rusia, algo que no tiene ningún tipo de sentido, y por eso no nos debe sorprender que estos gángsters a través del mundo ven debilidad de parte del presidente Biden y vemos el peligro que eso significa a través del mundo. Sí, y hablando de negociaciones, está este acercamiento por parte de la Casa Blanca que nos sorprendió incluso la manera en la que como un alto oficial de la Casa Blanca va a la casa de Maduro. No se había dado una visita de tan alto nivel desde que había asumido el poder Hugo Chávez hace 20 años. Y se hace ese acercamiento, pero luego se recogen las declaraciones. ¿Cómo ve usted esta política tratando de realmente buscar petróleo o otro tipo de intenciones allí? No, yo creo que el petróleo es el pretexto que comenzaron a utilizar, después cambiaron de pretexto, pero para estas negociaciones. Acuérdense que desde el comienzo de la presidencia de Biden, le comenzaron a dar concesiones al régimen de Maduro, eliminaron ciertas sanciones a Maduro unilateralmente. Este es el patrón que hemos visto siempre de estos individuos de la extrema izquierda, que tratan de ayudar a otros de la extrema izquierda. Lo vimos cuando el Biden era vicepresidente, las conversaciones que estuvieron por más de un año, ¿no? En secreto con Castro y su equipo en La Habana para darle concesiones y tratar de ayudar a Castro en La Habana. Esa misma actitud es la misma actitud que tienen hoy en día. A mí no me sorprendió cuando vi que se reunieron en secreto con Maduro. Por cierto, ni se lo dijeron al presidente legítimo, el presidente Guaidó, lo hicieron en secreto. Es la actitud que siempre tienen, es la misma actitud que tienen con Irán, con Rusia, con China, es darle concesiones a todos los enemigos de la libertad y los enemigos de los Estados Unidos. Yo sé que eso suena raro, pero es que esa es el historial, la realidad que enfrentamos con la extrema izquierda que controla desafortunadamente ahora el Partido Demócrata y por lo tanto que controlan a Washington. Una actitud muy peligrosa, yo lo veo como algo natural para ellos porque es lo que siempre han hecho y vamos a estar claros, es lo que siempre van a hacer. Van a seguir buscando formas de darle ayuda, asistencia, de apaciguar a Maduro, igual que a Castro, igual que a Ortega, porque lo están haciendo con los mulas en Irán, lo estaban haciendo y le dieron concesiones unilateralmente también a Putin, a China, lo están haciendo consistentemente y por eso es peligrosísimo este tiempo que nos queda entre ahora y las elecciones que vienen. Ahora, congresista, si me permite, hablando de Washington, ¿usted cree que al final se va a conocer todo lo que hay en la computadora de Hunter Biden? Ahora que el New York Times también ha reconocido su existencia y que hay senadores que están pidiendo una claridad de investigación más profunda en el Congreso. Yo espero que sí, yo espero que esa computadora está en las manos de las autoridades norteamericanas, hace muchos años ya, hace más de un año. Yo espero que no la destruyan, que no eliminen los correos electrónicos. Hemos visto reportes en el New York Post de algunas de las cosas que están en esas computadoras que no solamente demuestran la corrupción del hijo del presidente Biden, pero que posiblemente atan a el presidente Biden con los fondos chinos, del régimen de China comunista y hasta de Rusia. Son cosas muy serias. Estas cosas están por escrita en esta computadora. A mí lo que me ha sorprendido a ustedes dos, y por eso los felicito a ustedes, es también como la gran mayoría de la prensa en los Estados Unidos, porque esto no es un reportaje nuevo, esto no es una historia nueva, ocultaron esta realidad. Las redes sociales censuraron a un periódico grandísimo en los Estados Unidos, que es el New York Post, cuando reportó esta realidad. Ahora sabemos que esa es una realidad verídica, pero la actitud de la prensa, de muchos en la prensa, la actitud
las redes sociales, de censurar esto, es algo que realmente nos debe preocupar a todos, porque sin una prensa libre, sin una prensa agresiva, no puede sobrevivir la libertad. Y de nuevo, son cosas que nos deben de preocupar a todos. Esa computadora está ahí, tienen, o por lo menos tenían, por escrito, los vínculos los posibles vínculos, debo decir, entre la familia Biden y Rusia y China comunista y otros sectores de corrupción. Espero que no hayan destruido esa información. ¿Una victoria de los republicanos llevaría a una investigación? ¿Usted cree que hay evidencias suficientes? Y si ustedes ya ganan la mayoría del Congreso, ya esto podría avanzar, no solamente tocando además no solamente al propio presidente Joe Biden, sino también a otros funcionarios involucrados. Sí, pero el propósito no es de por ejemplo, caerle arriba al presidente Biden. El propósito es de encontrar la verdad y luchar en contra de la corrupción. Nada es más dañino para una democracia que la corrupción. Y hemos visto y sabemos que hay vínculos del hijo de Joe Biden con el Partido Comunista de China, más de $1.500 millones, que eso ha sido reportado por mucho tiempo ya, vinculados del régimen de China, que se le otorgaron a una compañía del hijo del señor Biden. Eso se sabe, pero todo eso se ha ocultado, y lo importante es que esto salga todo al público, no para tratar de buscarle, o sea, caerle arriba al presidente o a ningún individuo, pero para luchar contra la corrupción. La transparencia es lo más importante, y podemos regresar a los días de transparencia si los republicanos tomamos la mayoría de la Cámara y el Senado, de uno o los dos. Bueno, a propósito de regresar, esperamos volver a tenerlo aquí, que regrese a conversar con nosotros sobre todos estos temas que se están ventilando en Washington. Congresista Mario Díaz-Balart, muchísimas gracias por estar aquí en De Mañana con Americano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Era el congresista de la Florida republicano Mario Díaz-Balart con un poco de todo esto que se está ventilando en Washington.